Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy les doy la bienvenida a nuestra tutoría en formato video, el cual está preparado para este curso de inclusión educativa específicamente, en donde hablaremos de una población de la que realmente no se habla mucho en el mundo en general ni en el mundo de la discapacidad. Entonces, para mí es muy importante que ustedes puedan tener acceso a este contenido en el sentido en el que vamos a trabajar la población con sordoceguera. El propósito de aprendizaje de este encuentro y lo que quiero que ustedes comprendan de pronto al asistir a esta tutoría es básicamente que como ustedes van a ser licenciados y se encuentran en su proceso de formación para poder profundizar en todo el tema de la licenciatura, vamos a entender que puede pasar que en nuestra aula de clase se encuentre un estudiante con sordoceguera, un estudiante con características propias y con una discapacidad única, que maneja seguramente un sistema de comunicación diferente a los convencionales o a los que hemos visto tradicionalmente con población con discapacidad en términos generales, que tiene algunos apoyos como lo son los mediadores y los guías intérpretes. Para ello, vamos a trabajar desde diferentes actividades que son fundamentales para poder de pronto abordar en términos generales el tema de la sordoceguera. Sabemos obviamente que para poderlo profundizar debemos tener una clase extremadamente extensa. Sin embargo, pues aquí tenemos la posibilidad de abordarlo y si ustedes se encuentran interesados de pronto en trabajar más en cuanto al tema de la sordoceguera, pues yo me encuentro dispuesta y disponible para poderlos apoyar, para que conozcan a la población y en ese sentido para que aprendan con y para ellos. Ellos son los mejores maestros que ustedes pueden tener, teniendo en cuenta que actualmente no existe un proceso de certificación o no estamos nosotros los profesionales como en un proceso de formación constante, sino que nuestro único recurso viene siendo la misma población. En ese sentido, la población con sordoceguera, como lo digo en muchos espacios, es una población que es minoría dentro de las minorías y está poco caracterizada. Seguramente hay muchísimas personas con sordoceguera en el mundo, pero las que conocemos, las que han salido adelante, las que salen a la luz del día, son muy pocas. Entonces, fundamental pues dejar de pronto esos paradigmas que tenemos nosotros y comprender que desde nuestra labor docente podemos encontrarnos con un estudiante con sordoceguera y de pronto tener esos conceptos básicos para poder abordarlo es fundamental para poder también desarrollar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, chicos, en un primer momento quiero mostrarles que la sordoceguera es reconocida como una discapacidad única en nuestro país desde la Ley 982 del año 2005. ¿Esto qué significa? Que la sordoceguera no es una mezcla de ser ciego y ser sordo y se mezcló, sino que las personas con sordoceguera tienen unas características específicas en términos de comunicación, de orientación y movilidad, de acceso a la información y por ende de participación y de ajustes razonables que requieren. Los invito a que revisen la ley 982 de 2005, que no solo habla de sordoceguera, sino también de ceguera, de sordera, y aquí en su artículo 16 podemos observar que nos dice, es una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y visual, ya sea parcial o total. Trae como consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y acceso a la información, los componentes que ya les venía comentando. Importante tener en cuenta que se deben tener las dos deficiencias, auditiva y visual, y que puede existir el caso en el que sean personas con hipoacusia y ciegos totales, o que sean personas con baja visión y sordera total, o que sean sordos ciegos totales. Esto significa que podemos nosotros conocer en nuestro contexto una persona ciega que escucha poquito. Es allí donde podemos ver, ¿será que es una persona con sordoceguera? Para poderlo identificar debemos reconocer estas dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y acceso a la información. Esto básicamente nos va a definir si sí o si no es una persona con sordoceguera.
La sordoceguera se puede dar en cualquier momento de la vida, se puede presentar por cualquier situación, una operación, un síndrome como el síndrome de Usher, dificultades de pronto que se pueden presentar, y la sordoceguera puede ser congénita, es decir, de nacimiento, o puede ser adquirida, es decir, después de mis 5 años, después de la adquisición del lenguaje, ¡pum!, quedó sordo ciego. Pueden pasar en los dos de los casos. En ese sentido, chicos, importantísimo, los invito a que revisemos la Ley 982 del año 2005. Para este primer momento de nuestra actividad y de nuestro formato de video tutoría que les estamos haciendo el día de hoy, es importante primero reconocer cuáles son sus conocimientos previos. Ya les hice una introducción acerca de la sordoceguera, ustedes ya han tenido de pronto un acercamiento importante sobre la población con discapacidad, pero me gustaría hacer una dinámica para saber qué tanto ustedes conocen de esta discapacidad. Entonces los invito a que abran Kahoot. En Kahoot lo buscan así por internet y les va a aparecer esta página. Allí ustedes van a poner este código PIN de juego, lo diligencian en su celular o en su computador e ingresan al juego. Cuando ustedes ingresan al juego, por ejemplo, en este momento ingresó Laura. Entonces vamos a darle empezar. Este juego se demora un poquito, entonces por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer completo, pero es importante que lo tengamos en cuenta para términos de reconocer cuáles son esos conocimientos previos. Entonces, lo que inicialmente yo les decía, la sordoceguera es la mezcla entre la sordera y la ceguera. Este juego se basa en que vamos a seleccionar la respuesta correcta dependiendo a lo que yo les he dicho a ustedes. ¿Listo? Entonces aquí nos va a mostrar, no, la sordoceguera es una discapacidad única, como ya les había contado a ustedes, ¿listo? Importantísimo tenerlo siempre muy en cuenta, no es una mezcla de dos discapacidades. ¿Cuáles son las categorías de los sistemas de comunicación de la persona con sordoceguera? Entonces, en este caso, vamos a encontrar sistemas de comunicación alfabéticos y no alfabéticos. ¿Por qué alfabéticos y no alfabéticos? Dependiendo el orden de la pérdida y la edad en la que llegó la pérdida a sus vidas, vamos a ver de qué manera se comunica la persona con sordoceguera. Sistemas de comunicación alfabéticos son en los que se usa el abecedario. Letras en mayúscula en la palma de la mano, abecedario dactilológico, dedo como lápiz, braille manual, todo lo que usamos como letras, el abecedario. Ya sistemas no alfabéticos encontramos la voz amplificada, lengua de señas en campo visual reducido, lengua de señas táctil también. Bueno, vamos a reconocer diferentes sistemas de comunicación. Aquí en Colombia se usan demasiados. Los mediadores y guías intérpretes son ajustes razonables para las personas con sordoceguera, ¿verdadero o falso? ¿Es verdadero, chicos? Los mediadores y guías intérpretes sí son ajustes para las personas con sordoceguera, y justamente allá en esa ley 982 del 2005 ya se nombra a la persona con sordoceguera con sus apoyos, como lo son mediadores cuando son niños y necesitan un apoyo en habilidades de la vida diaria, actividades básicas cotidianas, y ya cuando son adultos tienen un sistema de comunicación establecido y son un poco más independientes. Vamos a encontrar adultos que hacen uso de los guías intérpretes. Entonces, sí son ajustes razonables, hacen parte de los derechos de la población y existen en Colombia. ¿Es igual el rol que cumple el intérprete y el guía intérprete? Entonces aquí vamos a ver, sí, los dos saben lengua de señas, eso es verdad. Sí, trabajan con personas con discapacidad, es cierto. No, uno es para personas ciegas y el otro para sordos. Vamos a ver. No, uno es para sordos y el otro para personas con sordoceguera. La respuesta correcta es la verde, chicos. El rol del intérprete es para personas sordas, el del guía intérprete para personas con sordoceguera. Ambos trabajan con población con discapacidad, ambos pueden o no manejar la lengua de señas. Hay guías intérpretes que no saben lengua de señas porque hay personas con sordoceguera que no manejan la lengua de señas. Pero todo eso depende del orden en que llegó la pérdida a sus vidas. Y vamos con la última pregunta. En Colombia y en el mundo no hay personas con sordoceguera profesionales.
Esto es completamente falso. En Colombia y en el mundo hay personas con sordoceguera profesionales, hay una persona con sordoceguera que fue la primera que se graduó de psicología de la Manuela Beltrán, hay una persona con sordoceguera que se graduó de panadería del SENA, tenemos uno estudiando Derecho en Manizales y aquí en la UNAV tenemos una persona con sordoceguera estudiando Sociología. Entonces, es falso que una persona con sordoceguera no pueda acceder a la educación superior. Esto para que lo tengamos en cuenta, chicos. Importantísimo saber cómo les fue a ustedes en este juego. Yo les paso el enlace para que lo puedan revisar, para que podamos explorar y en ese sentido profundizar en los diferentes temas. En este momento aquí les voy a compartir también un video. Este video es sobre sistemas de comunicación. Este fue de mi autoría, entonces les muestro este que es escritura en la palma de la mano, que son letras que se ponen sobre la palma de la mano de la persona con sordoceguera. Vamos a encontrar también lengua de señas táctil, es decir, la persona con sordoceguera antes era una persona únicamente sorda, después adquirió la discapacidad visual y las manos se fueron adaptando para que él pudiera recibir la información de manera adecuada. Tenemos abecedario dactilológico, que también es otro sistema de comunicación que usa Jason, por ejemplo. Él usa el abecedario dactilológico. Este es un sistema de comunicación alfabético. ¿Por qué? Porque desde las letras se usa. Tenemos el tadoma, que es por medio de las vibraciones de las cuerdas vocales y los movimientos que se hacen con el rostro, como la persona comprende. Y tenemos la voz amplificada. Una mujer como Ruby, ciega total y con hipoacusia, cómo puede comprender la información haciendo uso de la voz amplificada. Básicamente esos son algunos de los sistemas de comunicación que usamos aquí en Colombia, que obviamente son una posibilidad enorme para la población con sordoceguera. Les comparto también este Padlet. Este fue un Padlet que creamos con una compañera que se llama Andrea Quiroga, en donde hablamos sobre todo el tema de orientación y movilidad para la población con sordoceguera. Aquí tenemos sistemas de comunicación, se encuentra también el video que les acabo de mostrar. Bueno, tenemos bastantes cosas en términos de orientación y movilidad para que cuando tengan más tiempito ingresen, lo revisen y puedan tener la posibilidad de acceder a este recurso. Listo, chicos. Después de la actividad exploratoria, vámonos para la actividad significativa. Vamos a seleccionar una de las dos alternativas que encontramos en la parte inferior de esta diapositiva, en donde ustedes tienen 8 minutos para realizar el ejercicio y volver para compartir sus experiencias. Vamos a cerrar. Bien, ahí tenemos un audio cuando ustedes vayan a realizar su ejercicio. Entonces tenemos dos situaciones. La primera, en el lugar en el que me encuentro voy a tapar mis ojos e intentaré dirigirme a la cocina y hacer un café. Se supone que la cocina es un espacio donde ustedes lo tienen súper reconocido, ustedes ya saben cómo es, todos los días hacen su café o preparan algo, se movilizan por sus casas, entonces será tarea fácil hacerlo con los ojos vendados. Y la otra situación es tratar de comunicarme con la persona que se encuentra aquí en mi casa o en el lugar donde yo me encuentre, pero con los ojos cerrados, simulando que no escucho y no puedo hablar. Entonces son dos situaciones. Importante que ustedes escriban esas sensaciones, que describan las emociones, que nos cuenten cómo se sienten y que allí en el foro nos puedan contar cuál fue esa experiencia, si es posible que se graben para ver qué alternativas buscaron y súper chévere poderse poner un poco en los zapatos de la persona con sordoceguera. Dentro de nuestra actividad colaborativa vamos a trabajar con ustedes que son nuestros futuros licenciados. Los invito a que realicemos grupos de a 5 personas, chicos. Este grupo de 5 personas, bueno, a cada uno les daremos un enlace de Padlet en donde podrán realizar esta construcción colectiva. Vamos a tener una pregunta en mente. Si en mi aula de clase tengo un estudiante con sordoceguera, ¿cómo le enseño? Y así vamos a crear una planeación pedagógica para poder realizar los ajustes y adaptaciones para enseñarle a nuestro estudiante con sordoceguera. Tenemos unas reglas del juego. Primera regla, el estudiante no debe estar aparte o fuera del salón. No se puede. Segunda, se debe enseñar los mismos contenidos que se le imparten a un estudiante sin discapacidad. Es decir, si el tema de hoy es sistema digestivo, es el mismo tema al que le voy a enseñar a mi chico con discapacidad.
igual, el derecho al acceso a la información y el derecho a tener un proceso de aprendizaje en igualdad y equidad de condiciones. Tercero, pueden pedir apoyos. Entonces los invito a que revisen el decreto 1421 sobre el tema de los apoyos, a ver qué tipo de apoyos se pueden encontrar allí. Cuarto, no solo piensen en la discapacidad, sino en el ser humano que tienen enfrente. Recuerden, enseñamos a personas. En ese sentido, todo ser humano tiene la capacidad de aprender. Pero si nos ponemos barreras mentales, que es una persona con sordoceguera y no se me quita eso de la mente, seguramente no voy a poder enseñarle, porque el de la barrera principal soy yo como profesor. Y por último, dejen volar su imaginación. En ocasiones las ideas que parecen un poco extrañas pueden funcionar. Por último, quiero mostrarles los campos de acción en donde ustedes como guías e intérpretes se pueden desenvolver. En un colegio pueden ser mediadores, en un colegio también pueden ser guías e intérpretes de estudiantes que ya estén en unos cursos avanzados. En universidades, por ejemplo, yo estuve acompañando al primer sordociego de panadería en el SENA, estoy en este momento con la primera persona con sordoceguera de sociología de la UNAD, entonces es un espacio, es un ámbito de campo de acción que es favorable. En fundaciones, organizaciones, un lugar excepcional en las entidades, poder ser voz allá en estos espacios en donde se toman las decisiones es fundamental. Sin embargo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice, nada de nosotros sin nosotros. En ese sentido, es importante que siempre haya una persona con la discapacidad para que pueda aportar desde su experiencia propia. Yo puedo llevar muchos años trabajando con la población con sordoceguera, pero es la voz de ellos y los sentires de ellos que se deben tener en cuenta en la toma de decisiones. Finalmente, como conclusión, chicos, primero, sin romantizar la discapacidad, es decir que todo se puede, ser muy positivo, ser muy, no sé, tener mucho ánimo, mucho empuje para esto. Sabemos que existen dificultades, sabemos que existen barreras, pero si nos basamos en las habilidades y en las capacidades y no en lo que le hace falta a la persona, podemos enseñar. Quitamos esa barrera y podemos enseñar. Segunda conclusión, las personas con sordoceguera, a pesar de tener una misma condición, todos ser sordociegos, cada uno son completamente diferentes. Y esto pasa no solo con la población con sordoceguera, los seres humanos todos somos distintos. Entonces, la única manera de conocerlos y de aprender a interactuar con ellos es por medio de la experiencia. Como les vengo diciendo durante todo nuestro encuentro, dependiendo en el orden en el que perdieron los sentidos y la edad en la que pasó la situación, se determinan las diferentes características de la persona en cuanto a comunicación, acceso a la información, orientación y movilidad y demás. Entonces, fundamental tener en cuenta como estos dos aspectos que terminan siendo parte de la conclusión de nuestro encuentro. Agradezco a todos por su atención, realmente este recurso les quedará para que lo revisen con más calma, para que puedan construir su Padlet, para que puedan trabajar en equipo, para que construyan todo lo que realizan, para que miren los videos con calma, para que logremos profundizar en el tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la sordoceguera, trataré de dar respuesta. Si no la tengo, la misma población con sordoceguera nos responderá. Muchísimas gracias, estudiantes.